Bienvenidos a CIS. Es un gusto tenernos en nuestros jueves de tertulia. Les presento al doctor Homero Fernando Pastrana, médico con maestría en Ciencias Biomédicas, doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene un posgrado en Bionanotecnología de la TU Kaiserslautern en Alemania, posgrado en Farmacovigilancia de la Universidad del Rosario y se encuentra cursando una especialización en Marketing Farmacéutico en la Universidad del Bosque. También nos acompaña el ingeniero de sistemas Ricardo Andrés Santa, especialista en gerencia de proyectos de sistemas, con sólidas habilidades comunicativas, de liderazgo y de manejo de grupo, gestor de soluciones informáticas empresariales a la medida, con gran experiencia en desarrollos ágiles, en entornos web, docente de ingeniería de software, instructor de robótica básica, maestrando tecnologías digitales aplicando a la educación. Bueno, entonces aquí ya estoy en la cámara. Sí. Listo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a esta charla o conferencia. Entonces, como lo decía, sí, efectivamente, pues soy médico, pues mi inicio es ser médico, pero pues ya tengo varios años en el tema de ingeniería, desde hace ya como 15 años, y el doctorado en ingeniería lo terminé hace 3 años en la Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que hemos estado trabajando con el profe Ricardo Santo, pues que hemos visto un interés muy chévere sobre el tema de la interfaces de cerebro a cerebro utilizando la interpretación de señales desde el punto de vista de electroencefalográficas y luego por estimulación electromagnética, cómo podemos transmitir esos mensajes de un cerebro a otro. Entonces, pues la primera parte de nuestra charla la vamos a dividir vamos a hablar un poco del cerebro, qué hace el cerebro, cómo funciona, qué diferencias hay específicamente entre el cerebro y un equipo de cómputo, o cómo es esa señal, qué diferencias hay con ese tipo de señales. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Y pues bueno, este es el paper sobre el cual queremos hablar, y es esa interfase que hay entre persona a persona, entre cerebro y cerebro, con una directa colaboración entre estos cerebros. Ese es un trabajo que fue desarrollado en Carnegie Mellon, en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, y la Universidad de Washington en el Centro de Neurotecnología también en Estados Unidos. Este es un trabajo en desarrollo. Realmente hay otros trabajos previos que vamos a ver el día de hoy sobre qué habían hecho y qué hace diferencia de este trabajo y hasta dónde podríamos llegar en nuestro país a poder hacer un piloto relacionado con esto. Entonces, ahí estará para que puedan mirar el documento y lo puedan analizar. Entonces, nuestra charla el día de hoy, entonces, desde la fisiología del cerebro, pasando por las ondas cerebrales hasta la conexión no invasiva de cerebros para realizar tareas colaborativas. Aquí hay 2 elementos muy importantes, y uno, pues, evidentemente, pues, no invasiva, pues, ya sabemos que meternos en el cerebro, pues, no es tan divertido si no hay una necesidad terapéutica alrededor de ellos, y la otra, pues, elementos éticos, y la otra es que es realizar actividades colaborativas. Esto es un tema muy importante porque finalmente, desde un punto de vista evolutivo, yo personalmente considero que gran parte de lo que hemos logrado tecnológicamente es gracias a esas actividades y esas tareas colaborativas. Entonces, poder trabajar directamente en actividades colaborativas es ir a la esencia de ese desarrollo que hemos tenido nosotros. Y entonces, este es un experimento que ha logrado una precisión significativa más alta en el rendimiento esperado que el rendimiento esperado por casualidad. Vamos a verlo más adelante, bien chévere. Entonces, esto es parte de por qué empezamos a trabajar en esta área con Ricardo, y por la cual queremos involucrarnos cada vez más, y que las personas que estén
interesadas también lo pueden hacer con nosotros. Y es que surge la posibilidad de expandir la comunicación humana y las capacidades de interacción social, que pasa más allá de una comunicación verbal. ¿Cuánto de nuestra información, cuando hablamos, se pierde por falta de comunicación, o que la intención se va porque las palabras que decimos no son las adecuadas? Entonces ahí viene el tema de cuánta expresión verbal es la que estamos transmitiendo, cuánto de esa no verbal, que son nuestros gestos, nuestra expresión, es la que realmente las otras personas están recibiendo. Entonces este es un tema que va más allá de ese no verbal, y estaríamos expandiendo otro tipo de comunicaciones. La capacidad de esas interfaces para permitir interacciones entre múltiples sujetos ha sido previamente teorizada, pero no demostrada. Aquí lo que traemos, que es lo que va a explicar el profe Ricardo, es cómo esa interacción entre múltiples cerebros y múltiples actores puede ser estructurada. Entonces, la primera parte que yo quiero que pensemos es, bien, entonces, desde el punto de vista, cuando a uno le explicaban, antes de que existieran los microprocesadores y los computadores, ¿cómo le explicaban a uno el cerebro? Si uno piensa en un cerebro, ¿qué piensa? Pues uno piensa en ¿qué? Una red de neuronas. Era una masa ahí, de un montón de células que fueron bien estudiadas hace ya más de un siglo, y con los dibujitos, y se ganaron un premio Nobel por eso. Y entonces uno lo que veía era un montón de células en un grupo que se dividía entre materia gris y los axones, que formaban parte de la materia blanca. Y ya, con el advenimiento de los computadores tenemos una forma nueva de entender el cerebro, y nos lo dividen, sobre todo en el tema de ingenieros de sistema, es que nos lo dividen. Entonces dicen, el cerebro es como un procesador. Entonces tenemos una RAM donde guardamos información temporal, entonces bienvenido el hipocampo, y ahí ya lo tenemos. Tenemos una zona de procesamiento, entonces sí, los surcos y la corteza, donde está la mayor parte de las neuronas que hacen los cómputos. Y finalmente nos enseñan o nos dicen que hay unas salidas, que pues un parlante, pues la voz, que hay unos movimientos, todo eso está controlado por el cerebro, y uno puede fácilmente como darles homólogos entre el cerebro y un procesador. Y finalmente, todo lo que uno mete de información y el entrenamiento, pues vendría siendo como en cierta forma el software. Y tenemos redes neuronales, que ustedes bien conocen, y otros desarrollos que lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pero resulta que esa interpretación del cerebro no es tan apropiada cuando uno quiere verlo realmente, qué es lo que está pasando en el cerebro. Pues sí, hay una zona que es principalmente de memoria, pero la interacción de esa zona de memoria va más allá que una simple banco de datos que voy a ir a sacar cada vez que los necesito en el caché algo de información. Entonces, ese tipo es lo primero que quiero que veamos. Entonces, ¿qué diferencias tenemos entre ellas? Pues obviamente que una son un material orgánico, y la otra pues son minerales, y pues tenemos la relación. Entonces, cuando uno piensa en un procesador, uno está pensando, ¿cuál es la esencia básica de un procesador? Pues los transistores, que es finalmente un paso de electrones, y sí o no, a través de un semiconductor, que vamos a ver más adelante, que se representa fácilmente en los humanos con neuronas. Entonces aquí ustedes pueden ver, esta es una sinapsis neuronal, lo que ustedes ven acá, no sé cómo señalarlo en la... ¿Se puede? No se puede. A la izquierda. Bueno, entonces digamos que en la imagen que se encuentra a la izquierda de ustedes, ustedes están viendo una imagen de TEM, de tomografía no, sino microscopía por transmisión de electrones, en las cuales las bolitas que ustedes pueden observar, esos círculos que se encuentran ahí, son neurotransmisores que están guardados en la sinapsis. Cuando hay transmisión de la información, 1 o 0, como quieran verlo, cuando esa señal, esas vesículas se liberan dentro de esa hendidura, que es la sinapsis, y la neurona que se encuentra del otro lado dice, me estimularon, entonces quiere decir que hay una transmisión de una señal. Y en la parte del lado derecho ustedes pueden ver otra imagen también por transmisión, en la cual ustedes pueden ver un transistor de los días, una
una compuerta en los días de hoy, donde ustedes pueden ver la fuente, luego el gate que le permite el paso o no de los electrones a través del semiconductor, que en este caso es el silicio dopado, y el drain para poder hacer el tipo de información. Esta ha sido como la interpretación en las cuales nosotros hemos basado ese tipo de cosas. Sin embargo, no sé cómo darle play a este video. Sí, bueno, probemos a ver qué pasa. Así. Entonces, este video que fue desarrollado en el MIT tiene una cosa muy importante y es que quiero que vean ustedes que esas conexiones que tenemos en nuestro cerebro de una sola neurona, que es lo que ustedes están viendo acá, va más allá de simplemente una sinapsis con otra, como lo pensaríamos como la imagen que nos dan simple. Cada una de esas colores diferentes que ustedes están viendo es una neurona con una sinapsis diferente, conectándose en ese pequeño pedazo de axón. Entonces son millones de conexiones que están ocurriendo ahí. Es altamente complejo. Es un modelo perfectamente estocástico que pues, se analiza como lineal, pero pues igualmente es estocástico. Aquí hay algunas de estas que se usaron durante mucho tiempo, esto es del 2012, que permiten ver las diferencias entre computadores y teóricamente el cerebro humano. Y entonces aquí están, unidades básicas de cómputo. Entonces decimos que el computador tenía 10 billones de transistores, los humanos tienen 100 billones de neuronas, y lo que nos hace más interesante es cómo estas neuronas se conectan. Entonces tenemos más de 100 trillones de sinapsis. Entonces es un cambio interesante en ese aspecto. Las operaciones, entonces decimos que son 10 billones por segundo para un computador y 1000 por segundo, poco menos de 1000 por segundo en el caso del cerebro humano. Hay temas de cómo ese proceso de datos es diferente entre uno y otro, porque digamos que la forma de las operaciones son mucho más complejas en el cerebro de lo que aparece en un procesador. Pues el grado de precisión también lo pueden ver ahí. Lo interesante es cuánto consumimos, pues 10 watts, no sé cuántas dulces son. Hay cosas importantes, y es que el cerebro casi toda la información lo hace paralela, y ahí tiene subprocesadores una forma de verlo, en los cuales hacen procesos independientes para poder seleccionar la información que vamos a tener finalmente. Y el tipo de señal, entonces aquí nos la ponen que pues, en los procesadores siempre van a ser digitales. En el tema aquí en el cerebro humano es bien interesante porque mayoritariamente el tema es análogo, y esa es la otra parte que quiero que vamos a ver ahorita para poder entender de dónde viene la información que vamos a tener, que nos va a estimular finalmente nuestro proceso de comunicación de persona a persona. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un trabajo muy bonito en el cual se muestran neuronas trabajando. ¿Listo? Entonces aquí está el grupo que lo trabaja. Y los puntos, cada vez que ustedes ven un destello, es una neurona disparándole a otras. Entonces ustedes pueden ver que se activa una neurona y se genera una red entre todas las demás en menos de un segundo. Pueden ver cómo se distribuye en todo el cerebro. Eso está pasando en ustedes en este instante mientras ven la animación y el video que estaba borrándose ahí. ¿Y cómo ocurre ese proceso de disparo de neuronas? Entonces, claro, aquí no podemos hablar del flujo clásico de electrones a través de un elemento conductor. Entonces, cuando uno habla de impulso neuronal, uno está hablando de una cosa que se llama un potencial de acción y de propagación, que a diferencia que nosotros, ese potencial de acción se da porque de un lado hay más electrolitos, básicamente sodio y potasio, que del otro lado. Entonces, por dentro de las células tenemos más potasio y por fuera tenemos más sodio. Cuando esos electrolitos se mueven de un lado al otro de la membrana, eso es lo que nosotros tenemos un potencial de acción en propagación. Y ese potencial de acción tiene un cambio que puede ser medido en milivoltios. Y esos cambios en milivoltios finalmente es lo que un electroencefalograma está midiendo. Entonces él no está midiendo simplemente el electrón, está midiendo cómo es que ese voltaje, esa diferencia de potencial que tiene la membrana, está cambiando en la medida en que se abren o no se abren las compuertas de las membranas de estos axones.
que son las fibras largas de las neuronas. Y eso es lo que uno está viendo acá. Para que haya un disparo, para que se entienda que hay un 1, una transmisión de una señal, el voltaje tiene que pasar un umbral. Y ese umbral que logra superar es el que genera el despegue de la información, que es finalmente esas espigas que ustedes pueden ver en la otra imagen, que permiten ser sensadas en el electroencefalograma. Y eso, además, está basado... Creo que no le dio play, pero bueno. Luego acá a ver cómo nos va. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando se propaga ese impulso? Ese cambio de potencial que uno está teniendo ahí. Básicamente, eso que ustedes están viendo ahí es una sinapsis. Este video es muy bueno porque muestra específicamente qué es lo que sucede en la sinapsis. Esa conexión entre cerebros que muchos representan en los libros es simplemente una transmisión química. Hay unos neurotransmisores que llegan a unos receptores y esos receptores en las células de la otra neurona simplemente le dicen a la neurona: ya es el momento de que me estimule, y es lo que ustedes están viendo ahí. Esa imagen que estábamos viendo en el anterior, que se veían como disparos de luz dentro del grupo de neuronas, es ese paso de estímulo por neurotransmisores de un lado al otro. Entonces, así es como se comunican las unidades básicas del cerebro, que son las neuronas, para poder hacer el impulso. Entonces, ¿qué hace un electroencefalograma? Básicamente el electroencefalograma ve cómo muchas neuronas empiezan a disparar esa señal de forma organizada, al mismo tiempo, al unísono. Y esa amplitud de esa señal es la que le permite al encefalograma poder registrar esos picos. El encefalograma ya tiene muchos años de haber sido desarrollado, y finalmente dentro del encefalograma vamos a tener este tipo de señales que ustedes pueden ver, o de frecuencias, que son básicamente delta, teta, alfa, beta y gamma, y cada una de ellas, dependiendo de qué tipo de neuronas o en qué zona del cerebro se están organizando, nos van a decir cómo, qué está haciendo el cerebro en ese momento. Y entonces uno puede ver si una persona tiene señales en beta, que la frecuencia está entre 12 y 30 Hz, uno dice que la persona está alerta o está agitada, que si pasa de 8 a 12 quiere decir que la persona está en un estado de relajación o que no se encuentra agitado. Obviamente eso depende de qué parte del cerebro está uno viendo ahí. Y cómo se correlaciona eso fisiológicamente. Entonces, por ejemplo, puede estar relajado en proceso de estar activo, o puede estar en un proceso de concentración, y eso es lo que finalmente uno está midiendo. ¿Qué tipo de señal va a salir con el electroencefalograma? Y esa señal es procesada por el computador, y de ahí le va a mandar la información al cerebro de la otra persona a través de un estímulo de transmisión, de estimulación transcranial magnética. Como ya estábamos viendo, ahí se generan los campos alrededor de los axones por ese movimiento de electrolitos de un lado al otro. Entonces, si yo genero un campo lo suficientemente fuerte, electromagnético, lo que voy a hacer es que esas puertas o esos gates o esas compuertas que tenían los axones se reseteen de alguna forma y le permitan moverse de un lado al otro fácilmente a esos electrolitos. Cuando eso pasa, está activando, como se está viendo en esta simulación, está activando las células neuronales. Está diciendo: vea, está pasando algo, me están mandando una señal, algo pasa. Y en ese proceso de que algo pasa, las células se disparan de unas a otras, las neuronas, y es lo que una persona puede percibir. En este ejemplo que está acá es un equipo que se usa hoy en día en rehabilitación, y es básicamente que genera esos estímulos en diferentes puntos, y entonces con eso yo puedo estar generando, por ejemplo, una persona puede ver algo, puede generarle un destello que le puede dar a interpretar que hay una luz, o puede generar esa descarga magnética, puede generar un movimiento de un brazo o de una pierna cuando se estimula finalmente la zona del cerebro que tiene relación con esa parte del cuerpo, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, en la estimulación magnética, ustedes pueden ver
que hay ese cambio y se hace transcraneal y va a llegar a la parte de abajo, que es la corteza, y la corteza alcanza a generar ese estímulo. Estamos hablando de una distancia de 1 centímetro a 1.2 centímetros, y a través de esa tabla ósea es que uno llega a ese estímulo. Entonces, lo que queremos que vean con esta parte fisiológica es que tenemos elementos que, aunque podamos homologarlos de alguna forma para poderlos entender más fácil del cerebro, hay elementos interesantes en los cuales podemos hacer otro tipo de estímulos, en los cuales le llevamos información al cerebro a través de una descarga magnética, que es una estimulación magnética, que lo que nos va a generar es unos cambios en los potenciales de acción que van finalmente a decirle al cerebro que ahí está pasando algo. Lo que vamos a ver ahora es, en gran medida, cómo aprovechamos esos momentos o esas lecturas de señales o esa posibilidad de estimular el cerebro de otra persona para hacer un trabajo colaborativo y poder llevar información sin tener que verbalizarla o hacer algún otro tipo de estímulo. Perfecto. Les dejo con él. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Santa. Doctor, muy amable por su explicación. Creo que ha sido muy clara para lo que vamos a ver enseguida. Enseguida vamos a tratar de hacer algo de explicación científica, no tanto de difusión y por supuesto nada de pseudociencia, ¿no? Empezamos nuestra presentación indicando que cuando uno busca los temas de BrainNet o de comunicación cerebro a cerebro, la red está llena de cosas que no son científicas. Entonces cuidado, cuando busquen en internet hay que buscar algo que sea cierto, que tenga soporte. Bueno, esto ya lo mencionamos, vamos a hablar sobre este paper. El paper está disponible para que todos lo puedan leer, entenderlo y ojalá reproducir este tipo de experimentación en todos los sitios de investigación universidades. Pues nada, las interfaces cerebro a cerebro ya existen, no existen. Teóricamente están diseñadas y sabemos que pueden funcionar. Este experimento o esta serie de experimentos, como ya lo mencionó el doctor, están mostrando que sí es posible. Y es lo que queremos mostrar hoy, simplemente cómo ha sido el diseño de los experimentos y cómo han logrado muy buenos resultados. Los experimentos iniciales se realizaron, como pueden ver en estas gráficas, de una persona que tenía un lector de ondas cerebrales, yo los llamo así se llaman, pero son realmente electroencefalografía, que hoy incluso se puede hacer con pequeños diademas comerciales relativamente económicas. Esta que se usó pues no era económica, es de mucha sensibilidad, de mucha exactitud en los datos, y esa información se transmitía a la red, a una red informática, y de allí a otra persona que era el receptor, que estaba en otro lugar, en cualquier otro lugar, y allí a través de un estimulador pues podía recibir la señal, como ya lo explicaron. En efecto, funcionó básicamente una acción que se pensaba en el emisor, lograba de algún modo llegar al receptor y permitía actuar. La persona que actuaba movía el mouse con su mano, o el actuador con su mano, o el joystick con su mano, ¿vale? Simplemente que él decidía, quiero moverlo, eso era lo que él hacía. ¿Por qué quería moverlo? Era simplemente un querer. Pero en efecto, al tomar las medidas y las muestras, se encontró que coincidía con lo que había pensado la otra persona del otro lado. Y la decisión del emisor había sido esa, en un alto porcentaje. Entonces, digamos que esto empezaba a mostrar que sí era posible transmitirlo. Una cosa que quiero resaltar, que ya se dijo, pero quiero resaltarla. Todo lo que existe en este experimento ya existía, era probado y funcionaba. Es decir, las ondas cerebrales ya las conocíamos, ya podíamos leerlas, incluso digitalizarlas. El estimulador transcraneal ya existía, se usaba para otras cosas, ya funcionaba. Las redes de datos ya existían y ya funcionaban. Lo que se ha hecho aquí es unir tres componentes que ya funcionaban y se usaban para cosas diferentes, y se está usando para transmitir de algún modo, para comunicar de algún modo dos cerebros. Este es otro tipo de experimento. El mecanismo es el mismo, es decir, tengo una persona que emite un pensamiento, unas ondas cerebrales, y una persona que la recibe. La persona que recibe actúa físicamente sobre el sistema, sobre el computador, digamos, pero lo que va a actuar es a responder preguntas. Es el juego de descubrir a la mascota. Entonces yo hago preguntas con respecto a una mascota,
y dependiendo de las respuestas, al final digo, la mascota que pensaste es determinada. Es un juego que incluso puede ser difícil estando frente a frente con la otra persona, pero aquí las personas no están frente a frente, solo están transmitiendo ondas cerebrales, emitiendo y recibiendo ondas cerebrales a través de un medio digital. Ojo, atención, la información de las ondas cerebrales se leen, se digitalizan, se llevan por un medio de comunicación de datos estándar y un sistema informático, y en ese momento se llevan al estimulador transcraneal para que el receptor la reciba. En efecto, mostró que sí era posible responder y jugar el juego. O sea, el juego se puede jugar y se gana, ¿sí? Y el receptor es capaz de adivinar cuál es la mascota que pensó el emisor. Funciona, ¿sí? Aquí la complejidad más alta era que ya no era decidir sí o no, o moverse hacia un lado o hacia otro, sino que es la información que estaba viajando entre esos dos cerebros tenía que descubrir algo distinto, y era qué tipo de mascota, ¿vale? Basado en ciertas preguntas. Entonces digamos que el nivel de complejidad de este experimento era mayor y permitía explorar si en efecto sí había un intercambio de información de algún modo. El experimento fue exitoso, funcionó. Vemos aquí las gráficas de cuando adivinaron es la palabra, de cuando acertaron y en efecto superan lo que sería adivinar, ¿okay? No voy a detallar más, excepto que es el juego de las 20 preguntas, lo pueden buscar en internet, aquí en la presentación igual están los links para que vean los detalles del experimento. Nada, continuemos. Estos experimentos se caracterizan por lo siguiente: la interactividad es mínima, ¿sí? En el caso de las 20 preguntas, el remitente solo responde a la pregunta que el receptor elige, y el desempeño del receptor no afecta la decisión del remitente. Es decir, yo emito, pienso, el receptor lo recibe, pero el que emitió no sabe qué contestar, ¿ok? Siguiente pregunta: yo pienso la respuesta y el receptor la recibe, actúa, pero no hay retroalimentación. Estos experimentos no tienen retroalimentación, o sea que el emisor nunca sabía si le habían entendido lo que había pensado, si el otro había procesado de algún modo positivamente lo que se había emitido. Segundo, la acción del receptor, es decir, la interfaz requiere una acción física. El receptor tocó la pantalla o actuó con un mouse o contestó la respuesta físicamente con su mano, tocó la respuesta, sí, en la pantalla con el teclado. Y no se usó una interfaz cerebro-máquina para actuar sobre el sistema. Vale, dos sujetos, un emisor y un receptor, solamente. Hasta ahí llegaban los experimentos. El nuevo experimento, que es el que estamos mostrando hoy, que se denomina BrainNet, está diseñado para más de 2 personas. Los emisores pueden ser 2, 3, 4, puedes añadir cuantos emisores quieras. El receptor, en este caso, es solo uno, ¿ok? Pero la onda, la señal, la información que viene de los otros cerebros son muchas y se mezclan de algún modo para que al receptor le llegue la totalidad de lo que pensaron las otras personas. Y el receptor va a tener que decidir qué hacer. Esa es una de las complejidades que tiene esta tercera fase. Algo importante, no sé si lo digo acá, pero una vez realizada la acción hay retroalimentación. Entonces las personas que emitieron reciben una retroalimentación de si el movimiento que se ejecutó en el destino fue acertado o no fue acertado. Esto implica que cada vez que yo hago un movimiento, espero la respuesta y reenvío la información. Yo pienso que hay que mover algo. Ya vamos a ver el experimento, cómo funcionó. El receptor puede hacer cualquier acción, la que desee, pero si el resultado no fue el esperado, al emisor le llega la señal de no éxito o sí éxito, y la retransmite. Entonces, cada movimiento se hizo en 2 pasos. Yo emito, la persona recibe, me llega la retroalimentación y de nuevo hago la retransmisión de la información, ¿vale? Continuemos acá. Esta es la parte que le estaba diciendo, una segunda ronda de interacciones donde se convalida el movimiento que se efectuó. ¿Vale? Voy a explicar en este momento el experimento que consistió. ¿Conocen el juego Tetris? Creo que todos lo hemos jugado alguna vez. Es acomodar piezas que tienen unas formas irregulares
y debo acomodarlas para formar líneas en la parte inferior, líneas completas, no pueden quedar espacios. Los emisores están viendo el juego, ven la ficha que hay que mover y ven el espacio donde hay que moverlo y piensan qué es lo que deben hacer. El receptor recibe estas señales, solo ve la ficha que hay que mover, pero no sabe cómo hay que moverla, no ve dónde acomodarla. Sin embargo, él piensa en qué movimiento debe hacer, rotarlo, bajarlo, ponerlo a la izquierda o a la derecha. Se comunica con el computador a través de sus ondas cerebrales y mueve la ficha con sus ondas cerebrales, ¿sí? Este es otro de los cambios. Este experimento incorporó el que ya no hay que actuar físicamente sobre el sistema, sino que con mi pensamiento puedo actuar. El sistema recibe la señal, lo transforma en un movimiento, ven que la pieza se mueve y el sistema a las dos partes, al emisor y al receptor, les indica si hubo éxito o no. Y les sale un mensajito diciendo, lograste una línea más. Y si hubo error, le dice, movimiento no acertado, ¿sí? Y viene una segunda ronda. Ese es el experimento, digamos que desde el punto de vista es muy simple. Qué pena, si pasó algo con la conexión, entonces voy a interrumpir un momentico, si quiere puede seguir hablando, pero voy a interrumpir un momentico la conexión. Vale, pero sigues grabando ahí. Sí, sí. Perdón, te seguimos grabando. Vale, no tengo visión de la pantalla. Gracias. Este es el experimento que creemos que puede ser replicado, este y los anteriores. Ya se han hecho algunos pinitos en cuanto a lectura de ondas cerebrales, los hemos hecho ya en algún grupo de investigación y en efecto hemos podido lograr movimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Ya ahí puedo leer? Perfecto. Gracias, está bien. Podemos mover objetos o modificar la pantalla, mover el mouse solo con el pensamiento, es decir, yo me relajo, me concentro, modifico las formas de las ondas cerebrales y el computador lo interpreta como movimiento. Esa interpretación que hace el computador de mover o de tomar alguna acción o algún comando ya es posible y ya no es compleja, ya se puede hacer, incluso ya venden los chips que tienen gran parte de esto codificado y solo tengo que utilizarlo. Esa no es la novedad es que el sistema que ellos proponen, el conjunto de BrainNet, lo asimila y dice, para interactuar con los sistemas computacionales puedes usar una interfaz cerebro-máquina, además de la interfaz cerebro-a-cerebro que ya tienes, ¿ok? ¿Todo normal? ¿Sigo? Perfecto, muchas gracias. Ok, es interesante, lo hicieron con 2 personas que emitían y una persona que recibía, repitieron el experimento, ellos lo llaman grupos, con muchos grupos, y los resultados dieron 86% de efectividad en promedio en todos los grupos. El 86% supera lo que sería casualidad, adivinar, y en efecto lo repiten y sigue dando muy buenos resultados. Digamos que este es el ejercicio que quisiéramos proponer para que todos los interesados se animen a hacerlo, ¿sí? Formular cómo hacer el experimento, establecer cuáles son las reglas, cómo lo vamos a medir, dónde lo vamos a hacer, pero que se puede hacer muchas veces para tener esa información y adelantar investigaciones, ¿ok? Bueno, aquí vienen ya, es lo que se midió. Bueno, hay una cosa, aquí hablamos de lo que se midió, que es lo que les expliqué, y es cuántas veces yo pensé rotarlo para que quedara bien, ¿sí? Versus cuántas veces la persona que recibió lo movió acertadamente. Se compararon esas medidas y dio un porcentaje del 86% de efectividad. Pero hay otra medida, este es el nivel, no puedo señalar la pantalla, pero lo que estamos observando es qué tan cerca estuve, qué tan buenos fueron mis movimientos, y en todos los casos superaron la media, o lo que esperado, lo que sería casualidad, y lo superaron por mucho. Pero hubo otra medición. Cada persona que estaba transmitiendo o emitiendo, una vez pensaba lo que quería hacer, tenía que mirar hacia una luz que parpadeaba, una imagen que parpadeaba, parpadeaba una frecuencia y otra. Básicamente era poder decirle al sistema, estoy pensando en moverlo hacia la izquierda, entonces miraba el que parpadeaba e indicaba a la izquierda. Esto era para poder tomar una medida de qué habías pensado, o sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo se lo digo al computador? Simplemente modificando un poco la frecuencia de mi cerebro, mirando una imagen que titila, que parpadea a cierta frecuencia. Entonces se tomaron medidas de eso para establecer de forma segura qué pensaste. O sea, ¿a dónde lo quieres mover? ¿A la izquierda? Mira aquí. ¿A la derecha? Mira a este otro lado. Y el sistema comparó esas mediciones versus lo que la otra persona entendió que había que hacer. Y en efecto las mediciones dieron que
que estábamos siempre en umbrales, pues, en datos muy altos de coincidencia entre lo que yo dije que pensé, y que lo pensé, y lo que la persona receptora había recibido y había movido. Digamos que estas mediciones permiten establecer que en efecto no es coincidencia el movimiento que hizo el receptor y que de algún modo esa información que estamos llevando a través de un cable y de datos digitalizados, pero que al otro lado se la colocamos al cerebro, sí está llevando información y que la actuación del receptor es motivada por algo, en este caso por el receptor, perdón, por el emisor. O sea, que lo que dijo el emisor sí es lo que está haciendo el receptor, ¿vale? Pues nada, aquí termina, sí, termina abruptamente. El paper está disponible, estamos pensando cómo realizarlo, tendremos que ponerlo en firme y empezar a desarrollarlo. Y pues es un llamado a todos los que quieran participar en este proyecto o en este tipo de proyectos para que los realicen y para que dinamicemos esto que es la teoría puesta en práctica y probando de que sí funciona, para que nos metamos en el desarrollo tecnológico de interfaces cerebro a cerebro. Doctor, no sé si usted quiere agregar algo. Muchas gracias, Ricardo. ¿No? Básicamente es esa parte. No sé si podamos mostrar el video de Brian. Sí, pero... Para que vean eso. Pero no tengo... El hecho es que si queremos, yo creo que podemos hacer mucho más de lo que está ahí. Entonces yo creo que ahorita igual. Listo, muchas gracias a todos. No sé si haya preguntas o algo, no sé. Una incertidumbre que tengo